Hay momentos en el ciclismo que no se explican, que no tienen lógica deportiva ni táctica, ni nada que puedas encontrar en un libro de entrenamiento. Son momentos donde un ciclista deja de ser un atleta y se convierte en otra cosa, algo más parecido a un fenómeno natural. El 18 de mayo de 2025 en las carreteras blancas de la Toscana, a 181 kilómetros del inicio y con 29 kilómetros de grava bajo las ruedas, un chico de 21 años llamado Isaac del Toro decidió que él no había venido al Giro de Italia a sobrevivir, había venido a destrozarlo todo. Y eso fue exactamente lo que hizo. En una sola tarde destruyó a Roglic, a Tiberi, a Carapaz, a Simon Yates, a Egan Bernal, a todos. Se fue con el hombre en teoría más imposible de marcar en ese terreno. Isaac del Toro lo llevó al límite absoluto en el muro final de Vía Santa Caterina, y cuando cruzó la línea de meta con el maillot manchado de tierra toscana y los ojos brillando como dos faros, se convirtió en el primer mexicano de la historia en vestir la maglia rosa del Giro de Italia. Hoy te encuentro cómo ocurrió, dato a dato, kilómetro a kilómetro, porque esta etapa merece que alguien la explique bien. Para entender lo que hizo Del Toro, primero necesitas entender dónde lo hizo, porque la etapa 9 del Giro de Italia no era una etapa cualquiera, era un monstruo. 181 kilómetros entre Gubbio, una ciudad medieval de Umbría, y Siena, en el corazón de la Toscana, con un desnivel acumulado de 2.346 metros. Hasta ahí podría parecer una etapa de media montaña normal, pero la diferencia estaba en el terreno. La etapa contaba con un total de 29 kilómetros sobre caminos de tierra, los llamados Esterrato, y no eran 29 kilómetros planos y tranquilos, eran 5 sectores consecutivos diseñados específicamente para hacer daño. El primero, Pieve a Salti, 8 kilómetros, un sector ondulado técnico con curvas cerradas y un repecho de 5,3% que sorprende cuando ya llevas más de 110 kilómetros en las piernas. El segundo, Serravalle, 9,3 kilómetros, empieza con bajada y tramos planos, traicionero, el tipo de sector donde el que va cómodo puede empujar y el que va al límite se rompe. El tercero, San Martino in Grania, 9,3 kilómetros. Este es el auténtico filtro, predominantemente en subida con una rampa de 660 metros al 9,1% en la parte inicial y un kilómetro final al 7%, el sector más conocido de la Strade Bianche, el que selecciona los profesionales de los campeones. El cuarto, Monte Aperti, solo 600 metros, corto pero con pendientes de doble dígito, un golpe seco cuando el cuerpo ya está al rojo. Y el quinto y último, Cole Pinciuto, 2,3 kilómetros con rampas de hasta el 15%, con tierra bajo las ruedas, a 15 kilómetros de la meta. En total, 26,6 kilómetros de este rato concentrados en apenas 33,7 kilómetros de carrera, prácticamente sin respiro entre un sector y el siguiente. Y para rematar, el final. Los últimos 500 metros en Vía Santa Caterina, con pendientes que alcanzan el 16%, en calles adoquinadas, y la meta en la Piazza del Campo, el corazón medieval de Siena, el mismo lugar donde se corre el palio cada verano, el mismo lugar donde Van Aert ya había ganado la Strade Bianche, su casa. Alberto Contador, comentarista en Eurosport, lo resumió mejor que nadie antes de que empezara la etapa. No se va a ganar el Giro en el Esterrato, pero se puede perder. Tenía razón, aunque no de la forma que todos esperaban. ¿Quieres saber realmente qué es lo que pasó con Isaac del Toro? Pues para verlo tienes que hacer 3 cosas fundamentales. La primera es suscribirte a este canal y dejar un buen like. La segunda es compartir este vídeo con el mayor número de gente posible para que podamos seguir creciendo este canal. Y la tercera, pero no por ello menos importante, es que me dejes en los comentarios qué te pareció esta hazaña que realizó Isaac del Toro en el pasado Giro de 2025. Ahora sí, seguimos con el vídeo. Antes del inicio de esta etapa, el líder era Diego Ulissi, que había tomado la maglia rosa el día anterior en Castelraimondo. Ulissi contaba con 12 segundos de margen sobre su compañero Lorenzo Fortunato y 17 respecto a Primož Roglic. Juan Ayuso era cuarto a 20 segundos. Del Toro, por su parte, llegaba a la etapa en una posición discreta en la general, pero él no era el líder, no tenía el número 1 en la espalda. Era solo un corredor peligroso del UAE Emirates que los rivales tenían fichado, pero que nadie señalaba aún como el candidato número 1 a la victoria final. Los favoritos teóricos eran otros. Primož Roglic, el esloveno del Red Bull Bora, es ganador de 3 vueltas a España. Juan Ayuso, el español del propio UAE, ganador ya de una etapa y solidísimo. Richard Carapaz, el ecuatoriano del Education First, y Antonio Tiberi, el italiano de Bahrein, corriendo en casa.
Y luego estaba la variable que nadie había terminado de incorporar al análisis, Wout van Aert. El belga de Visma llevaba días en el Giro sin ganar, en una temporada que muchos en el pelotón describían como extrañamente gris para alguien de su categoría. Pero nadie en el pelotón olvida que Van Aert ha ganado la Strade Bianche. Nadie en el pelotón olvida que en los caminos blancos de la Toscana Van Aert es casi imbatible. Eso lo sabía todo el mundo. También lo sabía Isaac del Toro, y aún así decidió ir a por él. La etapa comenzó bastante tranquila. De Bon, Fretting, Groves, Hermans, Lampert y Van der Horn lograron filtrarse en una fuga inicial que duró hasta los últimos 50 kilómetros. El pelotón los dejó ir. Nadie del grupo de favoritos se agitaba todavía, pero ya en los primeros sectores de este rato la situación empezó a caldearse. El pelotón de favoritos llegó nervioso a la zona del este rato con todos los grandes nombres del Giro presentes. Y entonces llega el primer golpe de guión. En el segundo sector de este rato, en pleno Serravalle, un ciclista de Ineos Grenadiers que iba trabajando en cabeza del grupo cae al suelo. Esto provoca un corte en el pelotón que salva limpio Isaac del Toro, y un poco por detrás Egan Bernal y Wout van Aert. Se queda Ayuso un poco cortado, y lo peor, Primož Roglič cae al suelo en mitad del este rato. Nada grave físicamente, pero cuando consigue reponerse sufre un pinchazo a falta de poco menos de 50 kilómetros para el final. Roglič, el gran favorito a este Giro, pierde contacto con los líderes de manera definitiva. En ese momento, Isaac del Toro hace lo que hacen los grandes campeones cuando el caos se instala en la carrera. No para pensar, actúa. Del Toro ve el hueco y comienza a apretar con ganas, tratando de consolidar la brecha, sin pararse a pensar ni un segundo si viene o no Ayuso. Van Aert y Bernal logran alcanzar su rueda junto a Brandon Rivera. Se forma un grupo de 4, Del Toro, Van Aert, Bernal y Rivera. 4 contra el mundo, y Del Toro es el motor. Llegan al tercer sector, San Martín en Grania, con sus 9 kilómetros de este rato y las rampas de hasta el 9,1%. Aquí es donde el plan del Toro se vuelve cristalino. La ofensiva del mexicano combina con los relevos del belga, destrozó definitivamente la carrera en los tramos de Monte Aperti y Cole Picciuto. Bernal aguanta un poco tiempo, admirable, pero la acumulación de esfuerzo en el este rato acaba pasándole factura. Ciccone, que venía en el grupo perseguidor, también tira para intentar conectar, y entonces llega el momento más brutal de la tarde. En el decisivo Cole Picciuto, el quinto y último sector de este rato, con sus raspas del 15% y tierra bajo las ruedas, Del Toro repite el movimiento, esta vez a ritmo sostenido, un ritmo que únicamente logra aguantar Wout van Aert. Se van por delante para además llevarse al mexicano los segundos de bonificación del Red Bull KM, situado en la cima de este tramo. Solo Van Aert sigue, el resto atrás. La diferencia ya había subido hasta el minuto con el grupo de Ayuso. Un minuto, con solo 15 kilómetros para la meta. 2 ciclistas solos en el este rato toscano. Un mexicano de 21 años y el mejor clásico humano de los últimos tiempos. Lo que viene después es pura épica. La subida a Vía Santa Caterina. 500 metros, adoquines, hasta el 16% de pendiente. La rampa más conocida y temida del ciclismo de primavera. Isaac del Toro pone un ritmo fortísimo que hace sufrir hasta el infinito a Wout van Aert. Sufrir a Van Aert en Santa Caterina, en su terreno, en su casa, con 21 años. Pero Van Aert es Van Aert. El belga, todo punto honor, logra agarrarse a su rueda y una vez arriba, conocedor de cómo se gana en la piazza del campo, toma la cabeza para hacer valer su técnica en el callejeo por el casco viejo de Siena. Van Aert reconoció después: tuve que dejarle el trabajo a él y tuve que luchar hasta el final por las calles de Siena. Conozco bastante bien el final, necesitaba hacer el movimiento en las últimas curvas. Y lo hace. Van Aert lanza el sprint a 400 metros. Del Toro lo pelea hasta el último metro, pero la ventaja técnica del belga, ese final concreto, marca la diferencia. Primero Van Aert, segundo Del Toro, pero al mismo tiempo. Y más de un minuto atrás, el resto del mundo. Los 5 candidatos principales a ganar el Giro llegaron a más de un minuto. Del Toro y Van Aert eran los únicos capaces de sostener ese ritmo durante 181 kilómetros y 29 kilómetros de grava. El resto simplemente no pudo. Roglič llegó en 19ª posición a 2 minutos y 22 segundos del ganador. El gran favorito al título antes de la etapa, destrozado, hundido, fuera del debate por el liderato. Del Toro no solo ganó tiempo en la etapa, reorganizó el Giro de Italia entero. Pasó de estar discretamente situado en la general a liderar con más de un minuto sobre el segundo clasificado. Con ello se convirtió en el primer corredor mexicano en vestir la maglia rosa en la historia de la cosa. Piénsalo un segundo, 118 ediciones del Giro de Italia, desde 1909.
Nunca un mexicano había llevado el maillot rosa de líder, hasta ese domingo 18 de mayo de 2025. Y hay otro dato que vale la pena señalar porque habla de la inteligencia táctica de Del Toro. En la cima del Cole Pinciuto, Del Toro se llevó también los segundos de bonificación del Red Bull KM. Mientras destruía a sus rivales, también estaba acumulando segundos de bonus para reforzar su liderato. No fue solo potencia, fue potencia y cerebro. Por último, el testimonio que más me impresionó de todo ese día fue el de Egan Bernal, ya que alguien que sabe perfectamente lo que es un campeón cuando lo tiene al lado dijo esto después de la etapa. Está claro que Del Toro es un gran talento. Me gusta mucho su estilo. Es súper inteligente, se mueve muy bien, desciende muy bien y siempre está bien colocado. Para mí es uno de los mejores ciclistas que hay. Está claro que puede ganar esta carrera. Bernal hablando del Toro, en tiempo presente, con toda la convicción del mundo. Hay momentos en el deporte que van más allá del resultado, más allá de los tiempos y las clasificaciones, momentos que hablan de algo más grande que una carrera de bicicletas. Esto fue uno de esos momentos. El ciclismo como deporte de élite ha estado dominado históricamente por ciclistas europeos, belgas, franceses, italianos, españoles, holandeses, con algunas excepciones latinoamericanas notables. Colombia ha dado grandes ciclistas. Ecuador tuvo a Carapaz. México nunca había logrado hacer una huella profunda en las grandes vueltas europeas. Raúl Alcalá, el gran héroe histórico del ciclismo mexicano, ganó el Tour du Pont 2 veces y acumuló etapas en el Tour de Francia. Un legado enorme, pero nunca estuvo cerca de liderar el Giro de Italia. Isaac del Toro se convirtió en el primer corredor de su país en vestir la maglia rosa en la historia de la Corsa Rosa. Eso es 116 años de historia del ciclismo italiano, 108 ediciones del Giro, y nunca hasta ese domingo un corredor mexicano había llegado tan alto en la carrera más romántica del mundo. El propio Del Toro, que no es dejado a los discursos grandilocuentes, lo dijo con esa honestidad directa que le caracteriza en zona mixta. Tenía mucha presión, soy admirador de Wood y entiendo la situación en la que me encontraba. Tenía a Van Aert delante queriendo la etapa, y eso está bien. Presión, con 21 años, liderando el Giro de Italia, en el Sterrato de la Toscana, con Wout van Aert al lado. Y aún así, porque el Giro de Italia no termina en la etapa 9, y lo que Del Toro hizo ese domingo en el Sterrato fue solo el principio de una historia que el mundo del ciclismo no olvidará en mucho tiempo. Después de vestirse de rosa, Del Toro defendió el liderato durante 9 etapas consecutivas, 9 días con la maglia rosa, un récord como el ciclista más joven en mantener el liderato del Giro durante tanto tiempo seguido. Ganó la carrera casi completa hasta que en la penúltima etapa, como sabemos, Simon Yates realizó una actuación sobrehumana en la montaña y le arrebató el liderato por segundos. Del Toro terminó el Giro en segunda posición, con el maillot blanco de mejor joven, con 21 años. Y el ciclismo entero habló durante semanas de la misma pregunta. ¿Y si Yates no hubiera tenido ese día extraordinario, habría ganado Del Toro el Giro de Italia con 21 años? La mayoría respondía lo mismo, sí, casi con toda seguridad. Esa es la historia. Un mexicano de Ensenada que llegó al esterrato más famoso del ciclismo, destruyó a todos los favoritos, ganó la maglia rosa y por muy poco no se llevó el Giro de Italia con tan solo 21 años. Lo que viene después, el Tour de Francia, las próximas primaveras, la próxima vez que rueden por esas carreteras blancas de la Toscana, que va a ser mañana mismo, está todavía por escribirse. Lo que está claro es que Isaac del Toro ya ha demostrado lo que puede realizar en el Sterrato, lo que puede realizar en una clásica como la Strade Bianche, y la verdad es que Pogačar tiene a su lado al mejor gregario posible, al mejor segundo espada de toda la UCI, lo cual demuestra la absoluta calidad que tiene Isaac del Toro. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, no olvides suscribirte, deja un buen like y coméntame qué te pareció la exhibición que realizó Isaac del Toro el año pasado en el Giro de Italia en la famosa etapa del Sterrato. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, chao chao.